Listo. Bien, la importancia de Francia, los franceses, la lengua francesa en México ha sido importante desde las etapas coloniales, del fin de la colonia. Desde luego, siendo Francia una cuna, la cuna donde se estaban gestando muchísimos movimientos de carácter ideológico, fue muy importante en su influencia para los mexicanos, pero no solamente en ese sentido, que todos conocemos mucho más abundante de las ideas de la Ilustración, sino también porque desde muy temprano empieza a haber una corriente de migración francesa a México. Tan temprano como 1821 ya tenemos a los primeros comerciantes que vienen a México y que salen de una zona muy concreta de Francia, que es el Valle del Barcelonet. Y esta llegada va a ser a lo largo de los años, se va a intensificar a lo largo del siglo XIX y va a tener muchísima influencia en la economía nacional. Si no podemos olvidar que también tenemos en nuestro haber una intervención francesa, cosa que nos diferencia quizá de muchos países de América Latina, y que en esta intervención francesa muchos de los personajes que vinieron se quedaron. Junto a esto, el desarrollo de esa colonia francesa que iba creciendo, que muchas veces regresó a sus pueblos de origen, pero en muchos otros casos se quedó en México, fue llevando a la consolidación de familias de origen francés en nuestro país. Recordemos que en el siglo XIX el francés era la lengua que permitía la comunicación entre los diferentes personajes de diferentes países, era la lengua diplomática que estaba muy, en fin, la gente estaba obligada a tenerla, y además era una lengua que permitía el acceso al conocimiento. Precisamente en la educación en nuestro país de fines del siglo XIX se insistía en la Escuela Nacional Preparatoria en la enseñanza del francés para poder tener acceso a los libros, a las lecturas en francés que se daban a lo largo de la educación universitaria. En alguno de sus testimonios, don Daniel Cosío Villegas, cuando tiene que salir de México, dice que puso a prueba precisamente el aprendizaje de la lengua francesa que le habían dado en la Escuela Nacional Preparatoria, y que esta había sido suficiente para empezarse a manejar en el mundo diplomático y en el mundo del saber fuera del país. Entonces, bueno, esto es muy importante. Pero por otro lado, tendríamos también que recordar, además de estas diferentes tendencias, tendríamos que recordar el positivismo. El positivismo, que fue una corriente, una visión filosófica muy importante culturalmente en nuestro país, a tal grado que se le llegó a identificar con el régimen de Porfirio Díaz. Esto es realmente relevante. Gabino Barreda, un doctor que tuvo oportunidad de estudiar en Francia, como algunos otros personajes, cuando alguien salía a estudiar fuera del país, generalmente lo hacía yendo a Francia, a París concretamente. Tuvo cercanía con Augusto Comte, pudo adquirir parte de sus ideas, y entonces, una vez que triunfó la República, una vez que desapareció el imperio de Maximiliano en 1867, fue cuando se pensó en darle un sustento positivista al desarrollo educativo del país. Y esto fue muy importante porque, desde luego, sí ya había una influencia natural que venía de Francia, hizo que se volcaran más las miradas hacia este país durante todo este periodo. La base positivista que se le dio a la educación, sobre todo, estuvo presente de manera muy particular en la Escuela Nacional Preparatoria, pero también dio sustento a planes de estudios de educación superior y, por supuesto, a otros niveles educativos, y
fue trayendo una gran influencia de Francia. Y esto nos recuerda pues eso, que teníamos una influencia cultural importante en arquitectura, modas, en comida, es decir, es la entrada de los grandes restaurantes franceses y demás. Y también durante el Porfiriato esta influencia se vio incrementada por esta llegada de inversionistas franceses que generalmente venían a enriquecerse a México, llegaban por el contacto que tenían con otros paisanos suyos, llegaban a México, trabajaban con ellos, pero el comercio en sus manos fue bastante notable. Los grandes comercios de mercerías, de telas, crecieron. De esta época tenemos todos estos almacenes como el Palacio de Hierro, el puerto de Liverpool, el puerto de Veracruz, las fábricas de Francia, que estaban en manos de propietarios franceses y que contrataban en sus oficinas a otros franceses que iban llegando. De este abordaje en el comercio, posteriormente tuvieron la posibilidad de establecer fábricas de textiles, que fueron también muy importantes, como la fábrica de Santa Rosa o la fábrica de Río Blanco en el estado de Veracruz, que también estuvo en manos de ellos, y por supuesto en el rubro bancario. La inversión francesa fue muy importante, de influencia bastante fuerte, y que pues todavía tiene una impronta francesa hasta nuestros días. Pues no sé si eso es suficiente, es más, me quedé corta.